¿Alguna vez te has detenido a pensar qué pasará con tu cuerpo el día que tu alma parta de este mundo? No es una pregunta cómoda. Nadie quiere imaginar el final. Pero hay decisiones que solo se toman una vez. Y esta es una de ellas. En los últimos años, millones de personas en todo el mundo han cambiado la tierra por el fuego. Han decidido que, cuando llegue la hora, no descansarán bajo un suelo sagrado, sino en el resplandor de una llama que los reduzca a polvo. Y entonces surge la pregunta inevitable. ¿Está bien que un cristiano sea cremado? ¿O es algo que Dios desaprueba en silencio? La respuesta no es tan simple, porque, aunque el tema parece físico, la raíz de esta duda es espiritual. No se trata del cuerpo, sino de lo que creemos acerca de la vida, la muerte y la resurrección. El libro del Génesis nos deja un principio tan antiguo como la humanidad misma. Del polvo fuiste tomado, y al polvo volverás. Génesis 3:19. El cuerpo es sagrado, sí, pero también es tierra. Fue formado con las manos del Creador y animado con su aliento. Sin embargo, la materia siempre ha tenido una fecha de regreso. El cuerpo, tarde o temprano, volverá a ser polvo, sea por el paso de los siglos o por el calor del fuego. La cremación no es más que un atajo hacia lo inevitable. Hoy muchos justifican esta práctica con argumentos ecológicos o prácticos. Menos espacio, menos contaminación, menos costos. Y todo eso puede ser cierto. Pero el cristiano no toma decisiones solo por lo útil, sino por lo que honra a Dios. Entonces la verdadera pregunta es, ¿puede el fuego honrar al Creador tanto como la tierra? Si recorremos las Escrituras, veremos que en ningún lugar Dios prohíbe la cremación. En tiempos bíblicos, el entierro era la costumbre más común. Abraham fue enterrado. Sara, Isaac, Jacob, José, todos descansaron bajo tierra. Incluso el cuerpo de Cristo fue depositado en un sepulcro nuevo, tallado en la roca. Pero la Biblia nunca dice, así deberá hacerse. No hay mandato, solo tradición. Y donde Dios guarda silencio, el hombre debe responder con sabiduría, no con miedo. En 1 Samuel 31 se nos narra que, tras la muerte del rey Saúl y sus hijos, los filisteos exhibieron sus cuerpos mutilados. Los valientes de Jabes de Galad viajaron de noche, rescataron los cuerpos y los quemaron, para luego enterrar sus huesos. No fue un acto pagano, ni un desprecio al cuerpo. Fue una muestra de honor. Y el fuego, en ese contexto, fue respeto, no rebelión. El fuego no siempre significa destrucción. En la Biblia el fuego representa también la presencia de Dios. Fue fuego el que consumió la ofrenda de Elías. Fuego el que purificó los labios de Isaías. Y fuego el que descendió sobre los discípulos en Pentecostés. El mismo elemento que quema, también purifica. Y el mismo fuego que destruye, también revela. ¿Podría entonces el fuego ser un símbolo de purificación incluso en la muerte? ¿Un recordatorio de que lo corruptible se disuelve para dar paso a lo eterno? Lo cierto es que, si Dios creó al hombre del polvo, ¿acaso no podrá recrearlo de las cenizas? ¿Podrá el fuego limitar el poder de aquel que hizo los cielos con una palabra? Number. Porque el Dios que sopló vida en la nada, puede soplarla otra vez sobre el polvo o sobre la ceniza. Pablo lo explicó así en 1 Corintios 15. Se siembra cuerpo natural, resucitará cuerpo espiritual. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. La resurrección no depende del estado del cuerpo, sino del poder del Dios que llama a los muertos a la vida. Y ese poder no distingue entre ataúdes o urnas, entre tierra o fuego. Mira la realidad. El cuerpo enterrado se descompone lentamente hasta volverse polvo. El cuerpo cremado se convierte en polvo en cuestión de horas. El destino físico es el mismo. Y el espíritu, en ambos casos, ya ha partido. Entonces, ¿qué hace la diferencia? La intención del corazón.
Porque si alguien elige la cremación con fe en la resurrección y respeto por la obra de Dios, no hay pecado en ello. Pero si lo hace desde la incredulidad, negando la esperanza de una vida eterna, entonces el fuego no será símbolo de purificación, sino de vacío. El cuerpo, dice la Escritura, es templo del Espíritu Santo. Debe ser tratado con honor, incluso en la muerte, no porque contenga poder, sino porque fue el instrumento por el cual glorificamos a Dios en la tierra. Honrar el cuerpo, por tanto, no es adorar la materia, sino reconocer que cada parte de nosotros fue usada para servir al Creador. El debate sobre la cremación no debería dividir a los creyentes, sino despertar conciencia, porque el tema no es físico, sino espiritual. No se trata de cómo el cuerpo vuelve a la tierra, sino de cómo el alma vuelve a Dios. El fuego puede borrar una forma, pero jamás una promesa. Y la promesa que Dios dejó es que, un día, todo lo que fue sembrado, sea en tierra o en llama, resucitará en gloria. En el fondo, el verdadero conflicto no está en el método, sino en el significado. Porque para Dios, nada de lo externo puede cambiar la esencia de lo eterno. El cuerpo no es la persona, sino el instrumento que la persona usó para cumplir su propósito. Y cuando el propósito termina, el instrumento regresa a donde todo comenzó, la tierra o las cenizas. La Iglesia ha debatido este tema por siglos. Durante mucho tiempo, la cremación fue rechazada porque se asociaba con los paganos, que negaban la resurrección y veían el fuego como una liberación del alma, no como un paso hacia la esperanza. Pero, con el paso de los siglos, la comprensión cambió. En 1963, la Iglesia Católica permitió oficialmente la cremación, reconociendo que Dios puede resucitar un cuerpo independientemente de su condición física, siempre que la decisión no se tome por razones contrarias a la fe. Y muchas iglesias evangélicas y protestantes llegaron a la misma conclusión. Dios no está limitado por la forma en que tratamos el cuerpo, sino por la fe con la que vivimos nuestra vida. Así que el verdadero enfoque no debe ser la materia, sino el mensaje. Porque lo que define nuestra eternidad no es cómo morimos, sino cómo vivimos antes de morir. El cuerpo es temporal, pero lo que hiciste con él, eso trasciende. Tu boca habló verdad o mentira. Tus manos ayudaron o dañaron. Tus pies siguieron a Cristo o se alejaron de él. Imagina ese día. El cielo se abre, el tiempo se detiene, y una voz resuena sobre los montes y los mares. Levántate. Estoy preparado para resucitar, porque al final, el cuerpo volverá al polvo, pero el alma que creyó en Cristo volverá a casa. Porque si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Romanos 14:8.